Abordaré el tema de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Perú. Un primer punto al respecto es el origen del vínculo entre el Perú y la Convención Americana de Derechos Humanos. El Perú ratificó esta convención hace aproximadamente 40 años, un 28 de julio de 1978 entró en vigor para el Perú esta convención. Y esta convención tiene en realidad una función clave, muy importante, ya que crea o termina de diseñar el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que está constituido no solo por la Corte, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que opera en relación a los casos y procesos que se siguen, como una suerte de fiscal internacional que, determinado que sea, según la Comisión, que hubo una violación a la Convención Americana u otro tratado conectado con la Convención, pues formula una petición o demanda ante la Corte y es quien impulsa el trámite dentro de la Corte, pudiendo estar acompañado por aquellos que se consideran las víctimas de esa afectación y que originaron el reclamo, que primero va ante la Comisión y luego, de la manera en que he señalado, puede llegar este reclamo ante la Corte propiamente dicha. Una cosa muy importante a tomar en cuenta es que la Convención Americana, como otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados, es decir, asumidos por el Perú como obligatorios, tienen rango constitucional. Y esto ya es un tema que, si bien comenzó a nivel del Tribunal Constitucional con algunas resoluciones, resulta ya admitido plenamente por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país. Un segundo punto que creo que es importante a comentar es el tema de la soberanía del Estado, de los estados en general y el Estado peruano, por supuesto, en relación a los tribunales internacionales. En concreto, es que el acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana violan la soberanía porque es una orden finalmente de un órgano externo al país, al Estado. Y el asunto creo que tiene una clarificación absoluta en razón de elementos como los que comento. Primero, que el acatamiento de dichas sentencias de la Corte fue aceptado a través de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, hay que recordar, vale recordar que hace 95 años, casi un siglo, 1923, la entonces Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la antecesora al Tribunal de la Haya, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y en 1923 señalaba que la facultad de un Estado de adquirir compromisos internacionales, como ocurre con los tratados internacionales, es precisamente una expresión de soberanía. Por lo tanto, los Estados, como el Perú, son libres de asumir o no las obligaciones a través de los tratados internacionales, y una vez asumidas ciertamente se encuentran sujetos a lo comprometido. Otro asunto también relativamente discutido por algunos, importante, que quiero abordar brevemente, es el de la obligatoriedad de los fallos o las sentencias de la Corte Interamericana. Sobre esto hay información y claridad, me parece, inequívoca. El artículo 205 de nuestra propia Constitución autoriza a recurrir a tribunales internacionales, en tanto y cuanto la persona que se siente afectada o grupo de personas que se siente afectada puede asumir que el trámite seguido en la jurisdicción nacional dentro del Estado no han dejado satisfechos o respetados sus derechos. Entonces tienen, según este artículo, la posibilidad de recurrir, según lo manda el artículo 205 de la Constitución. Por otro lado, esto tampoco es inédito ni absolutamente exclusivo de la temática de derechos humanos. Debe recordarse que el artículo 63 de nuestra misma Constitución autoriza el recurrir a entes internacionales para resolver conflictos jurídicos en controversias respecto a contratos de inversión en materia financiera. Y acá, sí, avanzando hacia el final, me gustaría señalar qué ocurriría si en un caso o una circunstancia específica se advirtiera que existe una norma nacional de nuestro Estado, ¿no es cierto?, que resulta más favorable a la normativa que está en la Convención Americana, que es la que resultaría aplicable ante la Corte, tal como estamos hablando. Quiero señalar acá que el artículo 29, inciso B, de la propia Convención Americana, señala que si existe una norma nacional más protectora para la persona, para los derechos humanos de la persona, en el ámbito nacional, es aplicable esa norma más protectora. Es
De consiguiente, tenemos claro que la aplicación en esta hipótesis que he formulado de la norma nacional por sobre la norma interamericana es una consecuencia del propio tratado internacional que dice sí, prefiramos la normativa nacional porque es más protectora. Por último, unas sencillas palabras para recordar que en los fenómenos de globalización que en nuestra vida contemporánea advertimos en diversos aspectos, como sin duda también es evidente en lo económico, pues tiene ahora acompañado, y desde hace un buen tiempo, por lo menos 40 años en el caso del Perú, a otro fenómeno de la globalización que es lo referente a la justicia. Y eso señala un norte a proseguir, a respetar y a promover.